compañeros ya estamos lo que es una de las últimas tipos de muestreo, y a nosotros nos tocó lo que es muestreo por cuotas. Bueno, antes de nada les voy a explicar por qué se llama por cuotas, o sea, vaya, por qué el nombre. Lo que pasa que, si se dan cuenta ustedes, ¿a qué les suena cuota? A dinero, ¿no? A algo que tienes que dar. Entonces este tipo de muestreo le pusieron así porque como que se le pide algún requisito o algo a los que van a participar para poder ser parte de este muestreo. Por eso se le dice por cuotas. Ahora, ese tipo no probabilístico. ¿Por qué? Porque no todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, sino en este muestreo se hace como que una especie de control. O sea, digo yo, pues quiero individuos con cierta edad, con cierto peso, y esos son los que van a participar en ese muestreo. Por eso no es como que le puede tocar a él o a él, no. Puede ser que le toque porque es más grande o porque tiene ciertas características. Por eso dice que es no probabilístico, no todos tienen la misma probabilidad de pasar. Entonces, nuestra compañera Itzel nos va a decir lo que son las etapas de muestreo. Las etapas de muestreo, como vemos, es la muestra real, distribución de muestreo, resultados de muestra. Bueno, pues como la compañera nos mencionaba hace un momento, ¿por qué se dice que es una muestra real? ¿A poco hay ficticia? No, no es eso. Se le dice que es una muestra real porque son personas que van a cumplir cierta característica. O sea, en este muestreo no se combina. Les doy un ejemplo. Se quiere hacer un estudio y se toman niños, jóvenes y adultos. En este muestreo no sucede eso. Generalmente todos tienen que ser de una misma característica, y por eso se dice que es una muestra real, no una muestra variada. Distribución de muestreo. ¿Con distribución de muestreo? ¿Cómo me explica? Lo que sea. Esta vez. Bueno, pues con distribución de muestreo se dice que cómo se va a organizar eso. Por ejemplo, si lo vamos a hacer por edades, por peso, por medidas. Entonces, es la forma en que vamos a hacer ese muestreo, cómo lo vamos a ir distribuyendo, ordenando, por otras palabras. Los resultados. Los resultados son los resultados después de escoger cierto grupo. Siempre se tiene que escoger cierto grupo, depende de qué se va a preguntar. Muchas veces esta encuesta la utilizamos en encuestas pues para saber la publicidad o para saber cierto tipo de pensamientos de nuestra gente, como los jóvenes, podemos preguntar sobre las drogas, pero de cierta edad a cierto rango. El resultado va a ser ahora sí que la visión general que tienen esta muestra que tomamos. Entonces, ahorita lo que estamos planeando con esto, te lo va a explicar a compañera Mariela. ¿Qué quieren decir estos? Bueno, de cierta manera, este muestreo por cuotas pues es manipulado. Tú escoges a tu población que pertenezca, que tenga ciertas características. A partir de ellos que vas a hacer tus encuestas. Por ejemplo, aquí les ponemos un ejemplo de que se escogen a niños de cierta edad y a hombres y mujeres también de cierta edad. Tienen que tener características específicas para que pues pueda salir muestreos. Por eso se puede decir que a veces es como, le llaman muestreo accidental. Ahora vamos a dividir al grupo por edades. Bueno, ¿sí? Por edades. Sí, está bien. Sí, pues de este lado van a ir los que tengan entre 18 y 19 años. No, 18 años. 18 años. Ahorita vamos a hacer lo que es la dinámica. Todos los que sean de 18. De 18 años. Sí, lo siento, compañeros. Vamos a adelantarnos un poquito. Que la edad sea real. 18. Los que tengan 18. Pues de este lado. 17, 18 para acá. De 19 para arriba para acá. 19 y 20 para allá. 19, 20, 21 años. 21 y adelante. Porque tenemos 21 para acá. ¿No has desayunado? ¿No desayunaste? Pero
desde que desde la mañana no. Gracias. Por eso quería exponer porque no sé si voy a pasar.